Hola, hoy nos sumergimos en algo un poco diferente. Una colección de extractos que parecen sacados directamente de un boletín oficial peruano con fecha alrededor del 25 de octubre de 2025. Es como un mosaico, ¿no? Avisos legales, financieros, administrativos. A primera vista quizá un poco árido. Pero nuestra misión hoy es justamente esa, desentrañar qué secretos sobre el pulso económico, legal y, bueno, social del Perú en este momento se esconden detrás de esta formalidad. Vamos a ver si podemos leer entre líneas y entender cómo se mueven las empresas, cómo actúa el Estado, qué trámites marcan la vida de la gente. Desde lo corporativo hasta finanzas, propiedades, recursos. Exacto. Estos boletines son como una radiografía administrativa del país, digamos, en un momento dado. Aunque los textos son formales, a veces un poco densos, sí, pero en conjunto nos ofrecen una visión privilegiada de la maquinaria legal y económica, en pleno funcionamiento. Es ver cómo las reglas del juego se aplican en la práctica, en el día a día. Muy bien, entonces entremos en materia. A ver, un primer tema que salta a la vista es el ciclo de vida de las empresas. Vemos varios avisos sobre disoluciones y liquidaciones. Nombres como Isla de ONS, SAC, Alimentrópolis EIRL, GG Health and Safety, bueno, varias. ¿Esto es señal de algo particular o simplemente el flujo normal de los negocios? Es una buena pregunta. Ver varias juntas podría parecer, digamos, preocupante, pero es difícil sacar conclusiones definitivas sin más contexto, ¿no? Podría ser simplemente la rotación natural de empresas que cumplen su ciclo, o quizás refleje dificultades en sectores específicos donde operaban estas SAs o EIRL. Lo que sí evidencian claramente es la formalidad del proceso. ¿A qué te refieres con la formalidad? O sea, ¿qué implica? Me refiero a que estos cierres no son simplemente bajar la persiana, como se dice coloquialmente. Implican un proceso legal claro, y de hecho lo mencionan. Citan artículos de la Ley General de Sociedades. Se nombra un liquidador cuya función es esencial: realizar los activos que quieran, pagar a los acreedores en el orden que establece la ley y, bueno, si sobra algo, distribuirlo entre los socios. Ah, ok. Es un mecanismo para cerrar ordenadamente y proteger los derechos de terceros, ¿entiendes? Incluso vemos un caso, CS Computer Sciences Perú, que ya aprobó su balance final de liquidación. Esa es la última etapa formal. Entendido. Pero no todo es cerrar, ¿no? También hay vida y transformación. Por ejemplo, una empresa individual, Relecom EIRL, decide cambiar su estructura y se convierte en SAC, Relecom SAC. ¿Qué motiva un cambio así, normalmente? Esa transformación usualmente indica crecimiento o una nueva etapa para la empresa. Pasar de EIRL, donde hay un único dueño, a SAC, pues permite incorporar socios, atraer capital más fácilmente o quizás prepararse para proyectos más grandes. Es una señal de evolución, generalmente positiva. Y hablando de capital, también hay movimientos interesantes ahí. Vemos reducciones, algunas como Inversiones en Inmuebles Lima CAC o Proyecto Cantabria 01 SAC. Mencionan explícitamente devolver aportes a los socios, citando el artículo 217 de la ley. Pero hay dos casos que me llaman mucho la atención por las cifras. Son enormes. Reducciones de miles de millones de soles. Una baja de 15.100 a 12.400 millones y otra de 15.300 a 12.300 millones. Ambas por amortización de acciones. ¿Qué significa eso? En sencillo. A ver, la amortización de acciones es básicamente cuando una empresa usa sus propios fondos, sus reservas, para recomprar una parte de sus acciones que están en circulación, y luego las elimina, las amortiza. Imagina que es como si la empresa le devolviera parte de su inversión a algunos accionistas, y al hacer eso reduce el capital social que tiene registrado. ¿Y por qué harían algo así? Sobre todo con montos tan grandes. Puede haber varias razones estratégicas, la verdad. Quizás la empresa generó mucho efectivo y considera que no necesita tanto capital para sus operaciones futuras, así que prefiere devolverlo a los accionistas. O tal vez busca optimizar su estructura financiera, no sé, consolidar la propiedad. Que sean cifras tan grandes sugiere que hablamos de empresas de gran envergadura, posiblemente en sectores regulados o con grandes inversiones iniciales que ahora se ajustan. Son decisiones financieras de alto nivel, sin duda. Fascinante cómo estos avisos, que parecen rutinarios, esconden decisiones estratégicas enormes.
Y otro instrumento que aparece por todas partes es el fideicomiso. Se mencionan decenas, bajo la Ley General del Sistema Financiero. Participan fiduciarias especializadas, bancos conocidos como Interbank, BBV, empresas privadas de construcción, inmobiliarias, e incluso muchas entidades públicas, desde municipalidades hasta gobiernos regionales, ministerios. ¿Por qué es tan popular esta figura? ¿Qué tiene de especial? El fideicomiso es una herramienta increíblemente flexible y, sobre todo, segura. Por eso su uso tan extendido. Lo que permite es aislar ciertos bienes o flujos de dinero, eso es el patrimonio fideicometido, del resto de los activos de quien los aporta, el fideicomitente. Y esos bienes se destinan a un fin específico, bajo la administración de un tercero de confianza, el fiduciario, en beneficio propio o de otros, los fideicomisarios. Es como crear una caja fuerte legal para un propósito concreto. ¿Puedes darnos ejemplos prácticos de para qué se usan, según lo que vemos aquí? Claro, mira, vemos que se usan mucho en el sector público para administrar fondos destinados a obras específicas. Así se aseguran que el dinero no se desvíe. Por ejemplo, fideicomisos para adelantos de obras contratadas por municipalidades o gobiernos regionales. También se usan como garantía. Una empresa puede poner en fideicomisos ciertos ingresos futuros para respaldar un préstamo bancario, por ejemplo. Ajá. O en el sector inmobiliario, es muy común para administrar los fondos de los compradores de un proyecto hasta que se cumplan ciertas condiciones, como la entrega del inmueble. Su popularidad demuestra que es un mecanismo clave para dar seguridad y transparencia a transacciones complejas y proyectos de largo plazo, tanto públicos como privados, ¿eh? Queda clarísimo su rol. Ahora cambiemos un poco de tema hacia las finanzas más directas. Hay un vistazo a las cuentas de Agrobanco al 30 de septiembre de 2025. Las cifras gruesas muestran activos por unos 649 millones de soles, pasivos bajos, 83 millones, y un patrimonio fuerte de 566 millones. Pero hay un detalle que me salta a la vista. La cartera de créditos es de 431 millones, pero la provisión para créditos riesgosos es de 445 millones. A ver, ¿cómo se come eso? ¿No significa que esperan perder más de lo que tienen prestado? Es una observación muy pertinente, sí, y toca un punto crucial sobre cómo funciona la contabilidad bancaria y la gestión de riesgos, especialmente en banca de desarrollo como Agrobanco, que opera en un sector, el agrario, que a menudo es más volátil. Esa provisión tan alta no significa necesariamente que esperen perder todo eso mañana mismo. Es una reserva contable que se hace para cubrir las pérdidas esperadas y también las inesperadas en la cartera. Se basa en la calificación de riesgo de los deudores y la historia de recuperaciones del banco. Pero que la provisión sea incluso mayor que el saldo actual de la cartera. Problemática, digamos. No es una señal de alarma. Podría interpretarse así, sí. Ciertamente indica que una parte significativa de la cartera, ya sea histórica o actual, se considera de alto riesgo de no recupero. Sin embargo, hay que mirar la otra cara de la moneda que también reportan. El ratio de capital global. Agrobanco reporta un impresionante 77.58%. ¿Y qué significa ese ratio, 77%? Exacto. El ratio de capital global mide la fortaleza financiera del banco. Compara el patrimonio efectivo que tiene el banco, su capital propio, reservas, etc., con sus activos ponderados por riesgo. O sea, cuánto riesgo asumen sus préstamos e inversiones. La regulación exige un mínimo. En este caso, para Agrobanco, ese mínimo suma unos 99 millones de soles. Pero ellos tienen un patrimonio efectivo de 571 millones. Ah, muchísimo más. Muchísimo más. Ese colchón enorme, muy por encima del mínimo, es lo que les permite tener esas provisiones tan altas y aún así mostrar ganancias recientes. Reportan 44 millones de utilidad neta en el periodo. Indica una solvencia regulatoria muy fuerte, al menos en este momento, según estos números. Entonces es como si dijeran, sí, tenemos préstamos riesgosos, pero tenemos tanto capital propio de respaldo que podemos afrontarlos sin problemas. ¿Algo así? Exactamente. Es una señal de fortaleza financiera actual, aunque la calidad de la cartera de fondo requiera esa prudencia extrema en las provisiones. Es un equilibrio clave en la gestión bancaria, ¿ves? Muy interesante esa dinámica, la verdad. Ahora, del mundo financiero, pasemos al inmobiliario. Vemos bastantes avisos de remates públicos. Por un lado, la SUNAT. En Tumbes remata propiedades de empresas con deudas tributarias.
Por otro lado, Indecopi anuncia remates en varias regiones por deudas que parecen ser de otro tipo. ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? La diferencia principal está en el origen de la deuda que motiva el remate. La SONAT, como ente recaudador de impuestos, ejecuta la venta forzosa para cobrar tributos que no se pagaron. Indecopi, en cambio, actúa generalmente por multas administrativas no pagadas. Multas que pueden venir de infracciones a normas de protección al consumidor, publicidad engañosa, competencia desleal, bueno, ese tipo de cosas. El objetivo en ambos casos es similar: convertir el bien en dinero para saldar la deuda pendiente. Y para alguien interesado en comprar en estos remates, ¿qué debería tener en cuenta? Los avisos mencionan precios base, a veces bastante bajos, pero también hablan de cargas y gravámenes. Ese es el punto clave, fíjate. Comprar en remate puede ser una oportunidad, sí, pero no está exento de riesgos. El precio base suele ser atractivo, generalmente 2/3 de la tasación, pero es fundamental investigar qué cargas tiene el inmueble: hipotecas, embargos anteriores, quizá hasta litigios pendientes. Si bien la ley procesal dice que el remate usualmente limpia los gravámenes anteriores que garantizaron créditos, como las hipotecas, no siempre elimina todo. Por ejemplo, una notación de demanda podría subsistir. Además, se compra el bien ad corpus, o sea, como está, y en el estado en que se encuentra. Esto significa que el comprador asume el riesgo sobre las condiciones físicas o legales que no sean evidentes. Requiere diligencia, investigar bien antes de ofertar. Mucha precaución entonces. Cambiando de tercio dentro del mundo inmobiliario, pero relacionado con la seguridad jurídica, hay una avalancha de avisos de saneamiento físico legal, sobre todo de municipalidades como la de Oxapampa, pero también de otras entidades como Cofoprío o direcciones regionales de agricultura. Usan términos como regularización de tracto sucesivo y prescripción adquisitiva de dominio. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué sirve? Estos procedimientos son absolutamente vitales en el contexto peruano. Aquí, históricamente ha habido mucha ocupación informal de terrenos, tanto urbanos como rurales, sin títulos de propiedad registrados. El saneamiento físico legal busca precisamente formalizar esa situación, poner los papeles en regla. ¿Y qué significan esas dos figuras que mencioné? Tracto sucesivo y prescripción. Son dos caminos distintos para lograr esa formalización. La regularización de tracto sucesivo es para casos donde hubo ventas o transferencias sucesivas en el pasado, pero que nunca se inscribieron en registros públicos. Se busca reconstruir y registrar esa cadena de dueños hasta llegar al poseedor actual. Es como conectar los eslabones perdidos de la propiedad. La prescripción adquisitiva de dominio, en cambio, es para quien ha poseído un inmueble de forma continua, pacífica, pública y como si fuera el dueño por un tiempo determinado por ley. Usualmente son 10 años si hay mala fe o 5 si hay justo título y buena fe. A través de este proceso, esa persona puede solicitar que se le declare propietario legalmente, incluso si en el registro aparece otro dueño o ninguno. Entiendo. Son mecanismos para que la realidad de la posesión de quien vive o trabaja ahí se convierta en un derecho de propiedad formal registrado. Precisamente. Y la publicación de estos avisos, dando un plazo generalmente 20 días, para que cualquiera que crea tener un derecho sobre ese inmueble pueda oponerse, es una garantía fundamental del proceso. Es para proteger derechos de terceros antes de que se declare la propiedad. Es un esfuerzo masivo, por dar seguridad jurídica a miles de familias y propiedades en todo el país. Importantísimo, sin duda. Ahora, moviéndonos hacia los recursos naturales. Lo que domina el panorama son los petitorios de concesiones mineras. Son decenas y decenas, tramitados por el INGEMET y gobiernos regionales, cubriendo casi todo el país. Me sorprende el volumen. ¿Es esto normal o estamos viendo un pico de interés minero? Bueno, el sector minero es históricamente uno de los motores de la economía peruana. Así que una actividad constante en petitorios es esperable, sí. Sin embargo, el volumen que se refleja aquí sí es notable. Sugiere un interés sostenido o incluso creciente en la exploración. Y fíjate, en una amplia gama de regiones y por diversos tipos de actores, desde grandes empresas que reconocemos como Minsur, hasta nombres que parecen de mineros más pequeños o nuevos proyectos. Greenstone, Templario, San Judas Tadeo, cubren geografías desde La Libertad hasta Puno, pasando por la Sierra Central, la costa. Es bastante extenso.
Exacto. Hay una aclaración que se repite en todos estos avisos sobre la consulta previa a pueblos indígenas. ¿Qué tan significativo es esto en la práctica? Es muy significativo. La aclaración, que viene de una norma específica, subraya que obtener el título de la concesión minera es solo el primer paso legal administrativo. Te da el derecho preferente sobre los minerales en esa área, pero no te autoriza automáticamente a explorar, ni mucho menos a explotar. Para iniciar esas actividades físicas se requieren permisos adicionales, incluyendo estudios ambientales y, crucialmente, si el área se superpone con territorios de pueblos indígenas u originarios, se debe llevar a cabo el proceso de consulta previa. ¿Qué es esa consulta previa? Es un diálogo formal entre el Estado y estos pueblos sobre la medida administrativa. En este caso sería la autorización de inicio de actividades mineras que podría afectar sus derechos colectivos. O sea, la concesión es el derecho al recurso bajo tierra, pero la licencia para operar, para sacar ese recurso, depende de otros factores, incluyendo el social y ambiental. Correcto, es un reconocimiento de la complejidad de la actividad extractiva y de la necesidad de equilibrar o intentar equilibrar el desarrollo económico con los derechos de las poblaciones locales y la protección del ambiente. La inclusión recurrente de esta cláusula refleja que es un tema central en la gestión minera actual en Perú. No es un detalle menor. Entendido. Relacionado con el uso del territorio, pero desde otra óptica, vemos un aviso de Provías Nacional sobre la afectación de terrenos privados para mejorar una carretera en Apurímac. Ese es otro ejemplo clásico de la interacción entre el interés público, mejorar la infraestructura vial en este caso, y los derechos de propiedad privada. El Estado tiene la facultad de afectar o expropiar terrenos para obras públicas, claro, pero debe seguir un procedimiento legal que incluye identificar a los afectados, valorar el terreno y compensarlos económicamente. Es un proceso necesario para el desarrollo, pero que debe hacerse respetando las garantías legales de los propietarios. Ya para ir cerrando este análisis, el boletín está lleno de otros avisos más, digamos cotidianos, pero que también pintan un cuadro de la vida administrativa y legal. ¿Qué destacarías de esa miscelánea final? Es una variedad fascinante, la verdad. Vemos, por ejemplo, muchos avisos del RENIEC para rectificar partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Cosas como corregir un apellido mal escrito, una fecha, el nombre de un padre. Esto nos habla de la importancia de la exactitud en los registros civiles para la identidad legal de las personas. Y quizá también de la persistencia de errores históricos o la necesidad de trámites para ajustarlos. Son trámites muy personales pero muy importantes. También muchísimos avisos de sucesión intestada, ¿no? Por todos lados. Exacto. Decenas de avisos de notarías publicando solicitudes de personas que piden ser declaradas herederas de familiares fallecidos sin testamento. Esto refleja una realidad social. Mucha gente fallece sin haber planificado formalmente la transferencia de sus bienes, lo que obliga a los herederos a iniciar este trámite notarial, o a veces judicial, para poder acceder legalmente a la herencia. El volumen sugiere que es un trámite muy común en el país. Y también vemos al Estado gestionando sus propios bienes, con avisos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, mencionan algo llamado Zona de Dominio Restringido, en Piura. ¿Qué es eso exactamente? La zona de dominio restringido es una franja de terreno adyacente a la ribera del mar, usualmente son 200 metros desde la línea de alta marea o de otras fuentes de agua importantes. La ley la considera de dominio público, pero con ciertas limitaciones para su uso. El Estado puede establecerla para proteger el ecosistema, garantizar el acceso público, prevenir riesgos o planificar el desarrollo costero u orillas de ríos. La SBN inscribe estas zonas y a veces también inscribe por primera vez terrenos que no tenían dueño registrado, declarándolos propiedad del Estado. Son actos de administración del patrimonio estatal. Entendido. Y bueno, para completar el cuadro, también hay avisos de procedimientos coactivos del Ministerio de Energía y Minas. Algunos se archivan por pago o prescripción, otros siguen. Convocatorias para peritos judiciales en Sullana e incluso remates de casas de empeño que venden joyas no rescatadas. Realmente un universo de trámites. Efectivamente, es que abarca todo. Desde la ejecución de deudas, sean tributarias, administrativas o privadas como en los empeños, hasta la corrección de datos personales, la transferencia de herencias o la administración de bienes públicos y recursos naturales. Todo requiere un procedimiento formal, una publicación, plazos para oponerse o actuar.
Es la maquinaria del sistema legal y administrativo funcionando a plena vista, aunque a veces no le prestemos atención en nuestro día a día. Entonces, recapitulando este recorrido por el boletín oficial, hemos visto empresas que nacen, cambian y mueren, la compleja salud financiera de un banco agrario clave, los mecanismos para formalizar la propiedad y también para cobrar deudas, la intensa actividad alrededor de la minería y otros recursos, y la infinidad de trámites personales y administrativos. ¿Cuál es la gran foto que emerge de todo esto? Yo creo que la gran foto es la de un sistema que, para bien o para mal, depende enormemente de la formalidad y de procesos documentados. Revela la complejidad de interactuar con el Estado y con el marco legal para casi cualquier actividad económica o hito, o vital importante. Muestra las reglas, los procedimientos, las entidades involucradas. Es como ver el esqueleto normativo y administrativo del país en acción, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Viendo este volumen y esta diversidad de avisos, publicados en apenas unos días, ¿podemos imaginar la carga administrativa real, la que no se ve, que enfrentan ciudadanos y empresas al navegar estos procesos? ¿Qué tan fluidos o, por el contrario, qué tan laberínticos pueden ser en la práctica todos estos trámites que hoy solo hemos vislumbrado en el papel oficial? Bueno, ahí queda la pregunta flotando.